José y le dice: José, mis sentimientos han cambiado para contigo, ya no quiero que tú seas mi novia, debemos terminar nuestra relación. Eso le escribe María. Y José, por otro lado, le responde: apreciada María, entiendo que tus sentimientos hayan cambiado hacia mí y que ya no quieras que terminemos esta relación. Nomás devuélveme el anillo de diamantes que te regalé, que me costó $750 y te los di hace 3 semanas atrás. Y entonces María del otro lado le devuelve otro email y le dice: querido José, quiero decirte algo muy importante. Mis sentimientos hacia ti, hacia la relación, han cambiado, pero mis sentimientos hacia el anillo siguen iguales. Y yo creo que así somos los cristianos. Muchas veces nosotros cuando venimos a los pies del Señor, nosotros le decimos a Satanás: Satanás, yo no quiero nada más contigo, quiero romper la relación, no tengo ningún interés en esa relación contigo, porque ya de aquí en adelante yo quiero ser un hijo, quiero ser una hija de Dios y nada quiero ver contigo, ¿sí? Entonces no hay más relación de aquí en adelante, yo me voy con Dios. Pero todavía hay algunas cosas en nuestra vida, algunos sentimientos hacia ciertas cosas que tenemos con Él que no han cambiado, ¿sí? Y los sentimientos que no han cambiado especialmente lo que tiene que ver en el área del dinero, ¿sí? Muchas veces nosotros recibimos al Señor y estamos dispuestos a aprender muchas cosas de Dios en la vida cristiana. Estamos dispuestos a aprender de su amor, de su misericordia. Aprendemos de la salvación, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Aprendemos de muchas cosas que Dios ha hecho por nosotros, pero realmente en el área del dinero es área que no queremos nosotros soltar, ¿sí? Y yo creo que algo que Dios quiere que nosotros podamos ser, ¿sí? Tal vez algunos somos generosos ya, pero algo que Dios quiere, y es algo que yo creo que nunca está de más hablarlo para el pueblo de Dios, ¿no? Y es lo que tiene que ver con el tema de la generosidad, de las finanzas, de que nosotros podamos entender que eso es muy importante, la generosidad. Y ese es el tema que quiero compartir en el día de hoy, sobre ese tema. Y quiero que vayamos a las Escrituras en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, y vamos a ir al versículo 41. Marcos capítulo 12, verso 41. Dice la ofrenda de la viuda. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y hoy quiero compartir 3 cosas o 3 ideas que surgen de este pasaje de la viuda. Porque yo creo que el dar es un tema medio escabroso muchas veces para la iglesia, ¿sí? Puede que para la iglesia acá no, pero para la iglesia a través de internet, ¿sí? Para muchas personas que nos escuchan posiblemente están pasando sobre ese tema. Y yo creo que el tema de la generosidad es algo que es de las últimas cosas que nosotros podemos aprender en nuestra vida cristiana, ¿sí? Entonces, quería empezar diciéndoles acerca de las cruzadas, ¿no? Cuando estamos en el tiempo, cuando la iglesia estaba pasando por el tiempo de las cruzadas, los soldados que iban a la guerra tenían que bautizarse. Ellos iban a matar, ¿sí? Pero ellos tenían que bautizarse siempre, porque supuestamente eran cristianos, aunque ellos iban a matar gente, ¿sí? Y algo interesante es que estos cristianos, cuando se bautizaban, siempre se bautizaban con la espada por fuera, ¿sí? Los metían en el agua y su espada quedaba por fuera. Y esa era la forma como los bautizaban a ellos. Y a mí me parece que en muchas iglesias cristianas nosotros estamos bautizando cristianos con la billetera por fuera, ¿sí? O sea, la mano por fuera con la billetera y esa no se bautiza. Entonces decimos que pertenecemos a Cristo, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor de nuestras vidas, el Señor del universo, del reino.
Y parece que el reino termina donde comienza nuestra billetera. Nuestra billetera está al otro lado de la frontera del reino. Nos convertimos nosotros, pero nuestra billetera sigue siendo impía. Esa es la parte más difícil. Y bueno, quiero hablar sobre este tema, y lo voy a definir en 3 puntos, básicamente quiero compartir. El primero, dice, existe una razón por la que Jesucristo mira las ofrendas. En el versículo 41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca. Y aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Sería que Jesús no tenía otra cosa que hacer? ¿Sería que Jesús no tenía mensajes que predicar, no tenía que ir a enseñar a sus discípulos? Finalmente, en 2 años más, Él se iba a ir al cielo y iban a quedar ellos solos, ¿cierto? Pero uno se pregunta, bueno, ¿por qué no se iba con sus discípulos o no iba a hacer su ministerio a otro lugar? ¿Sí? Pero dice que allí estaba Jesús al frente del arca de las ofrendas mirando cómo la gente daba el dinero. Y es diferente cuando uno lee solamente las escrituras, ¿no? Uno puede leer las escrituras y pasa rápidamente. Pero es distinto cuando tú te concentras, cuando tú empiezas a estudiar un tema, por pequeño que sea, como este tema de la viuda, de la ofrenda de la viuda, que son básicamente 4 versículos, ¿sí? Pero cuando tú empiezas a ahondar en eso, tú empiezas a encontrar ciertas cosas que realmente hay verdades espirituales, y por eso nosotros hablamos de que la palabra de Dios es un tesoro insondable, porque cada vez que nosotros entramos allí podemos aprender. Por eso es tan importante leer la Biblia, ¿sí? A mí me ha gustado siempre, desde que empecé mi vida cristiana, me ha gustado leer la palabra de Dios, ¿sí? Y bueno, habían distintos métodos para que uno leyera la Biblia en un año, ¿sí? Que si tú lees del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y Salmos y Proverbios y cosas así, bueno, pues hay distintas formas, ¿no? Y el fin de semana, entonces tú tenías que leer como 3 o 4 capítulos para poder avanzar. Y bueno, yo creo que la parte importante para mí es, definitivamente, después de ver todos esos métodos, es que cada uno tiene su forma de leer la Biblia, ¿sí? Si tú quieres leer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, si tú quieres empezar por los Salmos, meterle Proverbios, hacer lo que tú quieras, tú lo puedes hacer. Lo importante es que tú lo hagas, ¿sí? Pero cuando uno empieza a estudiarlos a profundidad, uno lo va entendiendo. O sea, nos vamos familiarizando con la palabra de Dios. Y a veces, yo no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces tú llegas a un punto de la Biblia y la puedes haber leído muchísimo tiempo, por muchísimas veces. Pero llegas a ciertos puntos de la Biblia donde encuentras que es como un tema como si nunca lo hubieras visto. Esa palabra, ¿cómo está allí? ¿Sí? Y Dios nos ministra muchas veces a través de esa palabra, y uno dice, bueno, ¿cómo es que esta palabra estaba aquí? Yo no me había dado cuenta que estaba esto, ¿sí? Entonces, es lo que Dios nos enseña cuando nosotros empezamos a familiarizarnos con la palabra de Dios, pues empezamos a entender temas. Esto está hablando de aquello, esto está hablando de esto. Yo tengo que confesarlo, cuando yo empecé en la vida cristiana, por ejemplo, yo iba y acompañaba a unos hermanos, los llevaba en mi carro y los dejaba en su casa, y me decía, siempre hermano, venga, váyase, se toma un cafecito y charlamos un ratico. Y bueno, entonces me bajaba con mi esposa y empezamos a charlar, y a él le fascinaba la profecía bíblica, ¿sí? Y entonces el hombre se me iba siempre para Apocalipsis y me hablaba del mensaje de las 7 iglesias, y yo no sabía ni que habían 7 iglesias, ni que había Apocalipsis en la Biblia, porque yo estaba empezando, ¿sí? Pero él me hablaba y yo no entendía, pero él pensaba que yo le hacía con la cabeza, le llevaba la idea así, pero él pensaba que yo era un duro en la Biblia, y no, realmente yo era una persona nueva, ¿sí? Pero yo empecé a ver de que él me hablaba de un tema y otro, y fue tiempo después, cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, cuando yo me metí con la Biblia, que ya empecé a entender ciertas cosas que antes no entendía, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando nosotros pasamos por la Biblia y empezamos a escudriñarla, pues vamos empezando a entender más y mejor las cosas, ¿sí? Y dice que allí estaba Jesús al frente del arca de las ofrendas, mirando cómo la gente daba. Entonces, yo creo que Jesús está mirando siempre la parte de las ofrendas. Y como decía uno de los maestros que yo tuve de Instituto Bíblico, me decía, la forma en que nosotros manejamos nuestro dinero es una expresión externa de algo que sucede interiormente en nuestro corazón, ¿sí? Quiero repetirlo. La idea es que la forma en que nosotros manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición que hay en nuestro corazón. Entonces, siempre lo que nosotros hacemos exteriormente está reflejando lo que hay en nuestro corazón, en nuestra parte interna. Y la forma como nosotros manejamos el dinero lo está expresando con claridad. Entonces, ¿cómo yo tomo decisiones económicas?
Es una expresión externa de la condición espiritual interna que hay dentro de mí. Y quiero explicarlo de esta manera. Por ejemplo, en nuestros países, por ejemplo en Colombia, la gente ve las señales de las carreteras, ¿sí? Al igual que acá. Y allá dice, por ejemplo, velocidad 80. Tú puedes ir a 80 kilómetros por hora. Es el máximo. Pero generalmente, ¿qué pasa con las personas? Las personas van a 130, 140, ¿sí? Y de un momento para otro ve una serie de bombillitos de lucecitas, y no son específicamente luces de Navidad lo que hay ahí, sino es la policía que te hace salir de la vía y te pone a un costado de la carretera. Y viene el policía muy amable y te pide tu licencia, te pide tu seguro del carro, igual que lo hacen acá. Y se va a hacer su ticket, su parte, ¿sí? Como dicen allá, le ponen su parte o le ponen su multa. Y yo no sé por qué, pero entonces empieza dentro del corazón de la persona con un deseo de se acuerda de la familia del policía, empieza a acordarse de la familia del policía, no de la mamá del policía, sino se acuerda de la familia del policía, de su esposa, de sus hijos. Entonces le da por darle una ofrenda al policía. Si no, este policía es tan buena persona, yo le voy a dar una ofrenda, ¿sí? ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Está revelando lo que hay dentro del corazón de la persona. ¿Qué es lo que hay en el corazón de la persona? Está haciendo algo que realmente la Biblia dice que no debemos hacer, y se llama sobornar, ¿cierto? Eso se llama sobornar. Y entonces está tratando de sobornar a esa autoridad, dándole al policía, dándole una ofrenda. Pero ahí está reflejando muchas cosas. Está reflejando primero que esa persona no respeta las leyes de su país, no las respeta. Y que esa persona, porque está haciendo algo completamente ilegal, y es que primero está violando la ley, está violando las normas del país, que hay una velocidad por hacerlo. Y número dos, está echando a perder al policía. ¿Sí? En la versión de la Biblia al día dice, no debemos sobornarlos porque se echan a perder. Entonces, en ningún país del mundo es legal sobornar a los policías. Pero muchas veces hay esa situación. Y después nosotros nos estamos quejando, ¿por qué los policías aquí son serrucheros? ¿Sí? Dicen uno en Colombia. ¿Por qué los policías, y en México, por qué a los policías les gusta la mordida, ya la mordida? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos los hemos acostumbrado nosotros. O sea, cuando la gente hace ese tipo de cosas, lo está acostumbrando al policía, está sobornando al policía. Entonces, eso le gusta, ¿sí? Que aparte de su salario, él reciba algo adicional por cada persona que para o lo que sea. Yo me acuerdo que cuando fuimos a Colombia, íbamos con el hermano Esperanza, iba manejando él, y cogimos una carretera que es muy quebrada. Hay muchas curvas en esa carretera. Y entonces le tocó un carro que iba despacio. Y este hombre llegaba y aceleraba, iba a pasar venía un camión, entonces no podía porque era una de doble sentido, ¿sí? Van en los doble sentidos, entonces tiene que pasar. Y había un sitio donde estaba demarcado, que había una doble línea y todo. Y él se desesperó, llegó y se salió, y ¡bum! Se salió y lo pasó, y allá había un policía en la curva de abajo. Ellos se ponen estratégicamente. Y entonces llegó y lo paró, y vaya para allá. Y él se salió del carro. Y yo recuerdo que se volvió, cogió su billetera y se fue para allá, papeles. Entonces me imagino que le pidió los papeles, le dio los papeles y todo, y nosotros estábamos dentro del carro. Pero pues, lógicamente él no es cristiano, pero eso es lo que hace la mayoría de las personas, ¿cierto? Sobornar a los policías. Y entonces él fue, y cuando llegó, dijo, ya listo. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, no pasó, ya es quedó arreglado. Le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces dijo, no, yo le dije que era que ustedes eran mis jefes y que yo tenía que llevarlo urgente a firmar una notaría y toda la cuestión. Entonces le di una plata y que iba de afán, entonces le dio una plata al policía y listo, ya, súbase. Y nosotros, lejos de eso, ¿sí? Pero yo quiero decir que es distinto cuando una persona es cristiana, se dice que es cristiana y tiene esa actitud. ¿Sí me entiendes? O sea, ahí es donde yo voy. La gente que no conoce al Señor y que no tiene una relación con Dios, pues realmente vive la ley a su manera. Pero cuando estamos hablando de una persona que es cristiana. Porque una persona cristiana realmente se hace ese tipo de cosas y le da esa ofrenda y podemos nosotros ponerle toda la terminología religiosa que queramos muy bonito. ¿Sí? No, le estamos dando una ofrenda al policía. Eso no es una ofrenda al policía, eso se llama un soborno, ¿ok? En el país que sea, se llama un soborno. Pero entonces, aparte de eso, nosotros vemos que esa persona valora su tiempo, ¿sí? Para esa persona no respeta las leyes de su país, ¿sí?
no respeta la Biblia, que es la palabra de Dios que nos dice que nosotros no debemos sobornar las autoridades. Y aparte de eso, para esa persona lo que sí respeta y valora es su tiempo. ¿Por qué? Porque en vez de, lo está pagando directamente, en vez de irle a pagar y hacer colas, ir hasta el centro, allá a las oficinas de la policía, donde tienen que pagar su ticket y gastarse medio día o un día completo pagando eso. Y también valora su dinero. ¿Por qué? Porque dice, bueno, yo aquí arreglo por caja menor, arreglo con el policía, lo soborno y no tengo que pagar una tremenda multa porque yo iba a 140 y la velocidad son 80. Entonces, esas carreteras están hechas para andar a 80, no están hechas para andar a 140. Entonces, estoy poniendo en alto riesgo. ¿Sí? Entonces, eso equivale a una multa grande. Aquí también en Estados Unidos, si uno va a una velocidad excesiva, eso no solamente le pone una multa alta, sino que le quitan su licencia por un periodo de tiempo. ¿Sí? Y eso es lo que debía hacer. Pero desafortunadamente cuando nosotros vemos esa situación, entonces encontramos algo en el corazón de las personas. Ellos valoran su tiempo, valoran su dinero. Okay, no quieren gastar todo ese dinero, sino quieren hacerlo de una manera. Entonces, esa es la forma como nosotros tomamos decisiones económicas. Ahí está mostrando, ¿qué está mostrando eso? Está demostrando exteriormente lo que hay en nuestro corazón interiormente. ¿Sí? Esa parte exterior que nosotros vemos es realmente lo que está ocurriendo en nuestro interior. Y esa fue la razón por la que Jesús, el domingo, en ese momento, estaba mirando el arca de las ofrendas, cómo la gente daba. Y yo creo que en las iglesias Jesús está mirando cada domingo cómo la gente da, cuál es la actitud del corazón, qué es lo que hay en su corazón. Y cada uno de nosotros pues sabemos lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Y yo creo que cuando nosotros manejamos nuestro dinero, estamos expresando exteriormente lo que hay en nuestro corazón, lo que ocurre en nuestro corazón. Yo creo que hay un pasaje muy interesante que está en Mateo 25, pero no vamos a verlo ahorita. Pero ahí dice que cuando todos lleguemos al cielo, dice que allí iba a poner los cabritos a la derecha y las ovejas a la izquierda, ¿cierto? O lo inverso, algo así. Pero entonces a un lado iban las ovejas y a otro lado iban los cabritos. ¿Pero qué me habla a mí? Me habla de que Dios, o sea, la gente, toda la gente que hay allí, cree que va a ser salva, cree que han hecho las cosas bien. Pero ¿qué tal si Dios nos dijera, bueno, vengan, usted viene para el cielo, venga, para entrar al cielo usted tiene que mostrarme su chequera, o tiene que mostrarme cómo usted utilizó la plata, cómo usted manejó las finanzas? ¿Qué haríamos nosotros? Yo creo que temblaríamos todos, ¿cierto? ¿Cómo manejamos las finanzas? No hay otros requisitos. Y yo creo que es precisamente lo que dice Mateo 25, está hablando de esto. Todos los que están ahí en el cielo, todos los que están allí en ese tiempo, antes de ir al cielo, en ese momento que están siendo reunidos allí, todos creen que van a ir al cielo, pero hay una diferencia, ¿sí? Y uno empieza a ver que esa diferencia que está allí es la aseveración que Dios hace. Y todos son preguntas que tienen que ver con las finanzas, ¿sí? Entonces dice, cuando yo tuve hambre, tú me llevaste a un restaurante y me compraste algo para comer, me invitaste a comerme una bandeja paisa o alguna cosa de esas, cuando yo tuve hambre. Cuando yo tuve sed, tú fuiste a comprarme un refresco, una agüita de coco, ¿sí? Un agua saborizada, alguna cosa, fuiste al restaurante a hacerlo. Dice, cuando yo no tuve ropa, fuiste a tu closet y sacaste de la ropita que habías comprado, esa ropita para ti, y me diste algo. Cuando yo estuve enfermo, tú pediste un día de vacaciones en tu trabajo para ir a visitarme, ¿sí? Al lugar donde yo estaba enfermo o a la cárcel donde yo estaba. Yo creo que si nosotros miramos esto, por eso te digo yo, cuando nosotros miramos los pasajes en detalle encontramos. Entonces todas estas son preguntas financieras. Ahora, uno dice, bueno, ¿por qué Jesús hace todas estas preguntas financieras? Porque para entrar al cielo nos está haciendo toda esa serie de preguntas, entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿será que yo tengo que hacer esa serie de obras para poder entrar al cielo? Porque entonces la salvación sería por obras, ¿cierto? Entonces no es por ese lado. Pero hay algo interesante y es que nosotros entendemos y tenemos un conocimiento de que nuestra salvación no es por obras, ¿sí? Sino que nuestra salvación es por la gracia
por creer en Jesús, lo que Él hizo. Y hay algo que nosotros podemos entender, y es que esa gracia y esa fe en Jesucristo es lo que nos ayuda a nosotros a entrar, a tener salvación y a entrar en el reino de los cielos. Martín Lutero dijo, solo por la fe y solo por la gracia. Solo por la fe en Dios, la fe en Jesucristo, en la obra que Él hizo, y solo por la gracia que nosotros podemos entrar y podemos ser salvos. Y entonces, yo creo que el regalo más maravilloso que Dios nos ha dado realmente es ese. Pero la pregunta todavía está en pie, ¿cierto? ¿Por qué vemos en Mateo 25 que no permitía entrar? ¿Y por qué será? Porque la forma en que manejamos nosotros nuestro dinero es una expresión externa de nuestra condición interna, y ahí es donde está, ¿sí? La forma como nosotros manejamos nuestras finanzas, la forma como nosotros expresamos nuestra generosidad, o lo contrario, es lo que está dentro de nuestro corazón. Y ese es el área donde Dios nos está hablando y nos quiere hablar en esta mañana. Yo creo que nosotros, como cristianos, como creyentes, tenemos que aprender. Muchas veces la gente dice, bueno, es el diezmo, en la iglesia es el diezmo, y muchas veces eso se mecaniza. Pero lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros es el dar, la forma en que nosotros damos. No aprender una forma matemática. A veces aprendemos una forma matemática, pero lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros es tener un corazón generoso. Es diferente. Es diferente si yo doy mis diezmos, ¿sí? Y lo hago automáticamente. Es algo que hago automáticamente y ¡pran! Ahí sale. Hago una operación matemática. ¿Cuánto gané yo? Tan, con el 90%, el 10%, listo. Ahí está el cheque del 10%. Esos son mis diezmos. Ya, listo, ya cumplí. No, no es eso. Yo creo que lo que Dios quiere en nuestro corazón es algo diferente. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser generosos. Entonces, muchas veces el diezmo se puede convertir en algo religioso, en algo frío, algo automático, que yo pago cada vez que recibo un salario, entonces ya automáticamente yo hago mi cheque por los diezmos. Pero la generosidad, y esto es muy importante, es una expresión de nuestro carácter, que Dios está mirando. ¿Dónde está nuestra generosidad? Y cuando nosotros entendemos eso, entendemos la razón por la que Jesús estaba mirando el arca de las ofrendas, ¿sí? Bueno, ¿por qué Jesús se detuvo ahí a mirar el arca de las ofrendas? Porque Jesús está mirando la generosidad, está mirando mucho más allá, estaba mirando qué era la actitud que había en la gente que estaba dando. Entonces, número uno, existe una razón por la que Jesús estaba mirando esas ofrendas. Número dos, existe una razón por la que la viuda dio 2 centavos. Dice que dio dos blancas, ¿cierto? Dice en el versículo 42, que vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, existe una razón por la que ella dio esos 2 centavos. Ella podía haber dado 1 centavo, o ella podía haber dado nada. Porque realmente cuando uno mira la Escritura, cuando uno mira la ley del Antiguo Testamento, las viudas, si eran viudas que no tenían hijos, si eran viudas que estaban desprotegidas, la ley las protegía. Y no solamente no tenían que dar absolutamente nada, sino que ellas podían subir las escaleras, llegar al lugar, ¿sí?, a la sinagoga, y extender su mano para que les dieran dinero. Entonces, si era una viuda que tenía sus hijos, pues era diferente. Pero encontramos una viuda que tenía solamente 2 centavos. Entonces no creo que tenía hijos. Era una viuda que estaba realmente en la situación más difícil, ¿sí? Y esa viuda, ¿qué fue lo que hizo allá? Subió las escaleras, llegó al templo, ¿y qué hizo? Dio, ¿cierto? Ella no tenía que dar. Ella tenía todas las disculpas para no dar, pero ella dio, ¿sí? Porque hay algo interesante en ella. Y ella tenía un carácter, y ella entendía que a Dios quería darlo, ¿ok? Aunque tenía todas las razones del mundo para no dar, de todas formas ella sintió en su corazón dar. Y fue lo que Jesús vio. Fíjate que Él vio todo lo que echaban. Y dice que allí llegaba mucha gente y echaba mucho dinero, ¿sí? Y mucha gente da, y mucha gente hace un cheque grande. Y uno ve, wow, cuánto dio esta persona, ¿sí? Y entonces, eso no es la actitud que uno debe tener, sino realmente es cuando, por ejemplo, como en el caso de ella. Ella dice aquí que ella dio su sustento, ¿sí? Y cuando uno mira eso, mira que realmente eso era todo lo que tenía. O sea, todo lo que tenía lo dio. Dice, esa viuda dio 2 blancos, que es igual a un cuadrante, eran 2 centavos. Pero esa viuda dio todo lo que tenía, no tenía un peso más encima, no tenía 1 centavo más encima, pero ella lo dio. Entonces, es interesante que ella lo hizo, ¿cierto? Y esa es la actitud de esa mujer. John Maxwell cuenta que cuando su niño varón era pequeño, él iba en el carro y llegó a un lugar de esos de comida rápida. Y dice que, bueno, se acercó al micrófono y al parlante que hay ahí,
antes de entrar donde hace uno la orden, y dice que su hijo quería una hamburguesa y unas papas fritas. Hizo su pedido, pasó a la ventanilla, recogieron, sí, pagó y le pasan su paquete de sus papas fritas, y su hamburguesa y se la pasó al hijo. Y dice que bueno, cogió carretera y iban así caminando, pero muchas veces cuando viene eso, es como el café, ¿no? El olorcito del café, como que le pega a uno, ¿cierto? Y ahí estaba con sus papitas fritas, el olor a las papitas fritas le dio como el deseo, la provocación de comerse una papa, y estiró su mano para cogerle una papa al hijo. Y el hijo cogió, hizo esto, dijo, ¡no, mío! No le quiso dar una papa, ¿sí? Y dice él, pues yo pensé en ese momento como decirle, si esto lo compré con mi plata, fui yo el que lo compré, yo te lo estoy dando, te lo estoy regalando a ti, tú no tuviste que poner nada, ¿sí? Pero la actitud de los niños es eso, es mío, y los niños no quieren, ¿cierto? Hay muchos niños que no quieren, y él no quiso darle nada, ¿sí? Y él puede decir, te puedo quitar eso y me lo cojo para que no le doy nada, para que aprendan, ¿sí? En esa actitud. Y yo creo que esa es una actitud que muchas veces nosotros como adultos tenemos. Nosotros tenemos las cosas, ¿quién nos las ha dado? Dios nos las ha dado. Pero tenemos esa actitud como niños y Dios nos pide una porción y no, mío, esto no queremos darlo, no queremos soltarlo, no queremos darle a Dios. Ni siquiera eso, ¿sí? Entonces yo creo que para nosotros eso es muy, muy diciente, ¿ok? Nos podemos identificar con eso. Y sí, yo creo que ese padre dice que sentía ganas de coger ese talego de papa y de ponérselo en la cabeza. Chino ingrato, te estoy dando esto y no lo tienes. Y así nos pasa, a nosotros, ¿no? Pero creo que algo que Dios quiere es que no nos comportemos como niños espirituales, ¿sí? Sino que nosotros podamos tener un corazón generoso que siempre va a encontrar una manera de dar. Mira, el generoso siempre va a encontrar la manera de dar. ¿Sí? Cuando una persona es generosa siempre va a encontrar la manera de dar. Pero cuando una persona es tacaña, también siempre va a encontrar la manera de no dar. ¿Sí? No, es que estoy metido en un negocio, pero cuando el negocio ya me dé, yo ya empiezo a dar. No, es que apenas se me suban el salario, entonces ya tengo yo para dar. No, es que yo no puedo dar. Y siempre hay una disculpa, siempre hay algo. O sea, siempre el tacaño va a encontrar una oportunidad para no dar. Y la persona generosa siempre va a encontrar lo contrario, una oportunidad para dar. Y hay algo que me llamó mucho la atención, que escuché de un predicador famoso que dice que tenía un amigo que era capellán en Puerto Rico y fueron a una cárcel de alta seguridad. Dijo, yo quiero que tú me acompañes a esa cárcel de alta seguridad porque me gustaría. Ahí hay un grupo de hermanos cristianos en la cárcel. Entonces fueron a la cárcel de alta seguridad y en la primera entrada eso lo revisaron completo por todas partes y todo y con máquina y tenía que pasar por esas cabinas donde entra y pone los pies ahí donde está marcado, ¿sí? Y sáquese las llaves, sáquese todo, absolutamente todo y pasó y después otro policía con un sistema que tienen, ¿sí? Como una espada, entonces ahí lo revisó, se la pasó la espada por todas partes y pasaron la primera puerta. Después llegaron a la segunda puerta y igual, la misma seguridad, todos los guardias y mirándolo y toda parte y preguntando y mirando los papeles ¿sí? El carnet del capellán y todo eso, pero ya el capellán lo conocían, pero él como era nuevo, pues el pastor entonces lo miraban, lo revisaban y sí, lo hacían al otro lado y a lo revisaban completamente y la primera puerta y la segunda puerta y la tercera y así pasó 5 puertas y el hombre entre más puertas pasaba decía, Señor, y si yo tengo que salir de aquí, ¿cómo salgo? Que era una cárcel de alta seguridad, pero finalmente entraron a una puerta que decían ellos, bueno, aquí está la capilla, ¿sí? Y en la capilla eran 4 paredes que había dentro de un patio que no tenía techo, eso, ahí estaban, ¿sí? Y de un momento a otro entonces llegaron y venían encadenados todos los presos porque era una cárcel de alta seguridad. Y entonces ellos con sus cadenas ahí, y llegaban por una ventanillita chiquita, le quitaban los candados y toda esa cuestión y los tiraban adentro. Iban llegando 1, 2, 3, ¿sí? Todos le hacían esa parte y le quitaban sus cadenas y le quitaban sus esposas y todo y los tiraban adentro. Y así de uno en uno fueron llegando. Y el predicador pues miraba eso y decía, bueno, esta gente está aquí no por decir grosería por ahí en la calle, ¿no? Esta gente está aquí por otra cosa muy diferente, ¿sí? Y se puso nervioso y se le acercó al capellán y le dijo, oiga, pero esto sí es seguro aquí. Esta gente sí, ¿cómo es la cuestión de la seguridad aquí? Y entonces dijo, no era que nos matan aquí. Dijo, no, toda esta gente es cristiana, son hermanos en Cristo, todos son hermanos en Cristo. Dijo, así, bueno, entonces, ¿tú los conoces? No, sí, bueno, entonces ya como que le pasaron los nervios un poquito porque estaba bien nervioso por esa situación.
Y dice que después entonces empezó el servicio y empezaron los presos a alabar y a adorar a Dios. Y dijo el capellán, dijo, hermano, preparen su ofrenda. Y entonces el predicador se quedó pensando, dijo, o yo estoy loco o no escuché bien, que preparen su ofrenda. Pero si esta gente entró y los empelotaron allá y toda esa cuestión para antes de entrar aquí, ¿sí me entiende? Para revisarle todo, ¿qué ofrenda? ¿Sí? Y bueno, pasó, pero no, de pronto yo escuché mal. Y dijo, bueno, hermano, ¿están listos? Vamos a dar la ofrenda al Señor. Y entonces dijo, no, pues sí, aquí se le corrió el coco, o se le corrió el coco, esto es una locura, pero ¿cómo así? ¿Pero de dónde van a sacar la ofrenda? ¿Qué van a dar y todo eso? Y él se quedó pensando, ¿no? Y entonces volvió y dijo nuevamente, ¿están listos para dar la ofrenda? Sí, sí, estamos listos. Y de pronto todos hicieron un círculo. Y entonces dijo, vamos a dar la ofrenda. Ya vamos a dar la ofrenda. Y entonces todos estaban en un círculo ahí, tomados de la mano, y todos empezaron allí a decir, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Sí? Como 3 o 4 veces. Y el predicador quedó completamente trastornado, o sea, transformado. Dijo, algo que me enseñó el Señor allí es que nosotros podemos estar en la peor situación de la vida, ¿sí? Pero siempre nosotros podemos darle gloria a Dios. Puede que no tengamos medio peso partido por la mitad, pero siempre podemos darle gloria a Dios. Siempre hay algo que nosotros podemos darle a Dios. Amén. Y eso lo trató a él, le enseñó a él, le dejó una enseñanza fuerte. Y yo creo que nosotros también siempre podemos darle algo a Dios en las peores circunstancias. Ellos estaban metidos en la cárcel, ellos no tenían dinero, no podían llevar. Y él siempre estaba esperando que la ofrenda, siempre nosotros pensamos que la ofrenda es meternos la mano y sacar el dinero y todo eso. Pero la ofrenda para Dios era eso especial que ellos hacían. Y eso era un tiempo súper especial, consagrado para Dios. Amén. Entonces no sé qué número de presos serían, si eran 15, 20, no sé, pero de todas formas ellos estaban dándole esa ofrenda a Dios, esa ofrenda especial. Y uno tiene que darle por lo menos la ofrenda de la gloria a Dios, por lo que Él es y por lo que Él significa para nosotros, ¿no? O sea, siempre podemos darle a Dios cosas. Entonces, resumiendo, número 1, existe una razón por la que Jesucristo mira la ofrenda el día de hoy y todos los domingos, por la forma en que nosotros manejamos nuestro dinero, nuestra forma exterior y quiénes somos, está mostrando quiénes somos interiormente. Y muestra si tengo un espíritu generoso o no. Y número 2, existe una razón por la que la viuda dio esos 2 centavos. Y los dio porque ella tenía un carácter para darlo. Ella entendía que debía ser generosa con Dios. Y su pobreza no era una excusa vil para no darla al Señor. ¿Sí? Entonces, yo creo que Dios quiere que nosotros tengamos un corazón generoso. Y nosotros podemos tener una actitud de ser tacaños o de ser generosos. Pero la actitud que Dios quiere desarrollar dentro de nosotros es esa generosidad. Y la razón por la cual Jesús puso a esta viuda de ejemplo para nosotros, fue tan importante esa razón de la viuda, fue porque nosotros podemos aprender de eso, ¿cierto? Que aún de nuestra pobreza, de la más pobre que nosotros seamos, nosotros podemos darle a Dios. Y número 3, para terminar, existe una razón por la que Jesucristo alabó la ofrenda de la viuda. Versículos 42 y 43 dice, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que habían echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta viuda de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y nosotros hablamos del sustento, todo su sustento. Y la palabra, el trasfondo de esta palabra es la palabra vida. O sea, en otras palabras, ella puso todo lo que tenía, puso toda su vida. Y eso es lo que dice el original. Yo creo que ese es un ejemplo para nosotros en el día de hoy. Y quiero terminar con esto. Dice que Alejandro el Grande, el conquistador, iba caminando por los caminos del Medio Oriente y de pronto vio un mendigo. Entonces Alejandro paró su caballo y se fue junto al mendigo y tomó de su bolsa 3 monedas de oro y se las tiró al mendigo. Y habían otras personas que iban con él, otros subalternos que iban con él. Y uno le dijo, mi rey Alejandro, 3 monedas de cobre hubieran sido más que suficientes para satisfacer las necesidades de ese mendigo. Y Alejandro se quedó mirándolo y le dijo, es cierto, 3 monedas de cobre hubieran sido necesarias para satisfacer las necesidades de ese mendigo, pero 3 monedas de oro satisfacen la generosidad de Alejandro. ¿Sí? Y yo creo que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a no solamente a satisfacer las necesidades de nuestra iglesia, o donde nosotros estamos ayudando, donde nosotros estamos asistiendo, donde nosotros
sentimos en nuestro corazón ayudar, sino que realmente también esa generosidad que Dios pone en nuestro corazón esté llenando nuestra vida. ¿Sí me entiendes? Y yo creo que algo que el Señor siempre nos habla a través de sus parábolas y todo, es algo que Dios quiere, es que nosotros tengamos un corazón generoso. ¿Sí? Y ese fue el tema que le puse realmente al mensaje del día de hoy, el secreto de ser generosos. ¿Sabes qué? Algo que Dios nos da, todo lo que nosotros tenemos, yo quiero que tú pienses en esto, nomás llegando a este país nosotros no traíamos nada. Nosotros llegamos a este país con 2 maletas en la mano. Y tal vez un corazón lleno de esperanza, de deseos de salir adelante. Y todo lo que nosotros tenemos ha sido la gracia y la misericordia de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, mira para el lado que tú mires, todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, ha sido la provisión de Dios. ¿Sí? Y uno puede tener una actitud como la del hijo de John Maxwell, el hermano John Maxwell. De pronto podemos tener la actitud de que no le queremos dar a Dios. Queremos eso para nosotros solos, pero qué lindo es cuando podemos tener nosotros. Y yo creo que ese es el mensaje y la parte más importante de este mensaje del día de hoy. Es que nosotros podamos tener un corazón que podamos compartir con el Padre, que podamos compartir con Dios, que podamos tener un corazón generoso, que puede dar, que busca momentos y oportunidades para dar. Y no estoy hablando solamente de nuestros bienes materiales, sino la disponibilidad de dar nuestro corazón, de rendir nuestra vida al Señor. Amén. Es distinto cuando nosotros nos acostumbramos a dar fríamente lo que es el diezmo y la ofrenda para el Señor. Pero yo creo que es tan importante cuando nosotros de verdad queremos, nuestro corazón quiere quedar satisfecho con lo que nosotros damos, mucho más de lo que Dios nos pide. ¿Sí? Entonces, inclinemos nuestros rostros y oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es esa verdad maravillosa que nos habla, Dios, a nosotros, Dios. Gracias, Dios, por este pasaje que leímos de esos 4 versículos, Dios, que realmente tú has querido traer e implantar en nuestros corazones, Dios. Te damos gracias porque de verdad, Dios, queremos tener un corazón dadivoso, Dios. Queremos darte a ti de lo que tú nos has dado, nos has regalado, Señor. Y tenemos que reconocer que tú has sido amplio y maravilloso y extremadamente abundante con nosotros, Señor, en todo lo que tú nos has dado, no solamente lo material, sino la salud, el bienestar, el trabajo, todas las cosas, Dios. Por eso tenemos delante de ti un corazón agradecido, Dios. Queremos darte las gracias y queremos pedirte, Padre, que podamos realmente tener esa actitud en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que eso que se ve exteriormente sea realmente motivado porque en nuestro interior hay un verdadero sentido de generosidad, Señor. Implántalo dentro de nosotros, Dios. Ayúdanos, Dios, a tener una vida donde podemos realizar las cosas, no solamente espirituales, sino donde podemos pensar en las personas que tienen necesidades, en las personas que están al lado de nosotros, Dios. En esos pequeñitos que tú dices, Dios, que necesitaron un vaso de agua y que nosotros podamos extender nuestra mano y dárselos, Dios. Que tuvieron hambre y que nosotros podamos usar nuestras finanzas, usar de lo que tú nos has dado para compartir con ellos, Señor. Ayúdanos, Dios, a no solamente mirar nosotros, en llenarnos nosotros, sino, Dios, poder mirar a los que están a nuestro alrededor, al lado de nosotros, que pasan necesidades, que pasan por momentos difíciles, Dios. Gracias, Dios, porque creo que tú nos has hablado en este fin de semana de una manera muy fuerte sobre esto, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser instrumentos en tus manos, Señor. Que no solamente llevemos el mensaje donde nosotros hablamos tu palabra y lo llevamos a la Biblia y les mostramos las Escrituras, Dios, sino que ellos puedan ver a través de nuestro testimonio, a través de nuestra generosidad, que te puedan ver a ti, Dios. Ayúdanos, Dios, a compartirte con generosidad. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres ese Dios que nos das todas las cosas, todo lo que tenemos. Te bendecimos a ti, Dios, y te damos gracias en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, en esta semana, en todo lo que vamos a hacer, lo ponemos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.